Amén. Romanos capítulo 16, verso 25, dice así la palabra de Dios. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Amén. Vuelvo a leer, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Amén. Damos gracias a Dios por este día que nos permite estar aquí en la iglesia, cantando, adorando, compartiendo con los hermanos y escuchando su palabra. Venimos hablando de los ángeles, de la sabiduría y del poder que ellos tienen. Y entre ese poder veíamos la semana pasada que Satanás, ese hermoso querubín que cubre, pero esa cubierta de Satanás, querubín grande y hermoso, es una falsa seguridad. Esa cubierta de Satanás es una falsa seguridad que nos dan las riquezas, que nos da el dinero. Es la falsa seguridad que nos dan las buenas relaciones sociales. Esa cubierta de Satanás es la falsa seguridad que nos da el trabajo. Un día todo eso se puede acabar y no sabremos qué hacer. Satanás quiere destruirnos, quiere llevarnos a su reino de oscuridad y tinieblas, el infierno, que no fue hecho para el hombre, o por lo menos así lo sugiere Mateo capítulo 25, versículo 41, donde dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: idos de mí, malditos, al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aunque el infierno sea para el diablo y los ángeles, allí también Satanás quiere llevar al hombre. Quiere que el hombre termine en el infierno junto a sus ángeles. Pero hay algo, mis hermanos, que ni los ángeles, ni Satanás mismo con toda su belleza y sabiduría conocían, y era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el poder de ese evangelio. Mire lo que dice primera carta de Pedro capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Primera carta de Pedro 1:10 dice: de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Verso 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Ahora, hermanos, miremos con detenimiento estos versículos. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre la salud de nuestras almas, como dice el versículo 9, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Ahí se está hablando de los cristianos, de los creyentes. Está hablando de la salvación de nuestra alma. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre la salud de nuestras almas. Sin embargo, ellos no lo entendían todo. Ellos inquirieron y buscaron diligentemente, escudriñaron cuándo y en qué punto serían esas cosas. Ellos, los profetas del Antiguo Testamento, entendían que vendría el Mesías, que sufriría, pero no sabían cuándo, no sabían el tiempo, ni el lugar, ni el contexto exacto de cómo pasarían esas cosas. Pero el Espíritu de Cristo que moraba en ellos sí les hablaba
de las aflicciones de Cristo y de las glorias después de esas aflicciones, como dice el versículo 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Creo yo, hermanos, que sobre todo Isaías capítulo 53 es el capítulo que habla de las aflicciones de Cristo y de las glorias después de esas aflicciones. Isaías 53, 10, voy a leer solamente ese versículo. Isaías capítulo 53, verso 10, donde dice, hablando del Señor Jesucristo, con todo eso Jehová le quiso moler, sujetándole a enfermedad. Cuando hubiere puesto su vida por expiación, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. O sea que la voluntad de Dios iba a ser prosperada en las manos del Señor Jesucristo. Las aflicciones y las glorias después de esas aflicciones. Es decir, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas les hacía hablar de las aflicciones de Cristo y de las glorias después de estas. Pero los profetas no sabían el día ni el contexto social, cultural, como esto ocurriría. Ellos querían saberlo, lo inquirían, lo buscaban, pero no lo entendían completamente. Dice el versículo 12 de Primera de Pedro 1, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para otros administraban las cosas, que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio. Esas mismas aflicciones de Cristo y las glorias después de esas aflicciones, ahora, en el momento en que se escribió Primera de Pedro y ahora en este momento, son predicadas o son anunciadas por otros, ya no por los profetas, sino por los que predicamos el Evangelio, por los que llevamos el Evangelio, porque el Espíritu Santo nos permite que sigamos predicando sobre eso. Y dice al final del versículo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Esos ángeles que hay aquí en este verso representan a los ángeles del arca del testimonio, el arca del concierto. Los querubines que estaban allí con las alas uno sobre el otro, mirando abajo, mirando al arca, queriendo mirar algo, queriendo mirar el Evangelio. Y ahora, hermanos, entonces esos ángeles que están ahí, dice cosas que quisieran mirar los ángeles. Por eso es como si todavía en este momento los ángeles estuvieran mirando hacia abajo, viendo ya más abiertamente cómo abajo hay unas personas, hay unos hombres, hay unas mujeres que están predicando el Evangelio. Por eso Efesios capítulo 3, versículo 9 dice que la iglesia está anunciando a los ángeles las glorias del Evangelio. Efesios 3:9 dice, y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Es como si los ángeles desearan tener el privilegio que nosotros tenemos de predicar el Evangelio, de hablar el Evangelio. Como si los ángeles estuvieran mirando ahí desde el cielo a esos predicadores, a esos hermanos, a esas hermanas que están predicando el Evangelio. Creo que por eso la misma Biblia dice, ahí en Efesios 3, que el Evangelio estaba escondido. Capítulo 3, verso 4. Lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, dice el apóstol Pablo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. El Evangelio.
Entonces, mis hermanos, el evangelio estaba escondido desde los siglos en Dios, dice el versículo 9, escondido desde los siglos en Dios. Y si estaba escondido en Dios, pues nadie lo podía descubrir. Porque imagínense, si Dios esconde algo, ¿quién lo va a encontrar? Nadie lo podía descubrir, ni los ángeles, nadie. Si Dios lo tenía escondido, ¿quién lo iba a encontrar? Nadie. Estaba escondido desde los siglos en Dios. Entonces, entendían algo, pero no entendían todo porque no se había descubierto todo. Y ahora se puede entender que sea judío o gentil, o de cualquier raza, tribu, pueblo, lengua, puede llegar a Cristo. Hoy podemos decir, todo el que quiere recibir a Cristo, lo puede recibir. No importa su raza, no importa su tribu, pueblo, lengua, no importa su posición social. Si son ricos, si son pobres, negros, blancos, indígenas, mestizos, antioqueños, bogotanos, costeños, no importa. Todos tenemos entrada por el Espíritu Santo a Cristo. Todos podemos ser participantes del Evangelio de la gloria de Dios. Mire también el primer versículo que leímos, Romanos 16. Le damos la gloria a Dios. Romanos capítulo 16, verso 25. Al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, encubierto desde tiempos eternos. El evangelio encubierto desde tiempos eternos. Dice el versículo 26. Mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Así es, mi hermano, ese misterio estaba oculto, escondido desde los siglos, escondido en Dios desde tiempos eternos. Imagínense qué cosa tan tremenda. Yo no había pensado en eso. Ahora, yo quiero, después de que pensé en eso, después de que vi eso, este evangelio estaba escondido en Dios desde los tiempos eternos. ¿Quién lo podía descubrir? Nadie. ¿Quién lo podía saber si estaba escondido en Dios? Nadie. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni los reyes. Nadie podía saber eso. Y ahora yo puedo salir a la calle y predicarlo. Yo puedo salir y hablar de ese evangelio abiertamente. Algo que estaba escondido en Dios y ahora lo reveló. Lo mostró. Y los ángeles están ahí mirando. Ay, cómo quisiera yo estar como el hermano Fabio, predicando el evangelio. Cómo quisiera yo estar como esos hermanos o esas hermanas que están predicándole al otro, al vecino, al amigo, predicándole el evangelio. Cuánto quisiera, ahí están los ángeles mirando. Ahora sí que más quiero predicar. Amén. Ahora sí que más quiero salir y hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque entiendo, Dios nos permitió dar una palabra escondida en Él desde tiempos eternos, que empezó a ser revelado, que fue revelada con la muerte del Señor Jesucristo. Hermanos, los ángeles sabían algo, porque ellos son inteligentes, como hemos dicho acá, pero no lo sabían todo completamente. Así como los profetas no entendían exactamente los tiempos, no entendían el alcance. Es una gran bendición que nosotros podamos predicar, podamos cantar abiertamente del evangelio. Por eso yo le dije al hermano, vamos a cantar hoy el evangelio de Dios y vamos a cantar Sembraré la simiente. ¿Por qué? Porque es una gran bendición que nosotros lo podamos hacer. Cosas que los ángeles desearían, desean mirar. Podemos gritar, Cristo Jesús sufrió, fue afligido, fue torturado, martirizado por el pecado del mundo. El Señor Jesucristo murió porque te ama. Y ahora Él quiere ser tu Padre, quiere que le recibas, que vivas una vida plena en Él. Él murió y resucitó por ti. Él quiere quitar tu culpa, Él quiere quitarte el peso del pecado encima de ti. Él quiere que le entregues tu vida, que le entregues tu carga. Él desea que tengas una vida abundante, plena en este mundo.
No que estés esclavizado en el pecado, no que estés esclavizado en la maldad, no que estés esclavizado en el trabajo, o que estés esclavizado a una persona que te está haciendo daño, o que estés esclavizado a un manipulador o a una manipuladora emocional. No, Él no quiere que estés esclavo de una religión, sino que vivas una relación personal con Él. Ahora yo puedo predicar ese evangelio, ahora yo puedo hablarlo de la libertad que nos da el Señor Jesucristo. Y los ángeles están ahí mirando. ¡Ay! Qué bueno sería yo también poder estar predicando eso. Poder predicar de esa vida abundante y esa vida nueva y vida eterna que Cristo da. Es una gran bendición que nosotros ahora, los predicadores del evangelio, la iglesia que predica toda, podamos anunciar las riquezas inescrutables de Cristo, como dice Efesios 3:8. Logremos publicar la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios 3:10. Podamos proclamar las glorias del evangelio, como está en 1 de Pedro 1:11. Es una bendición que nos ha dado predicar aquello que estaba oculto desde los tiempos eternos, como dice ahí Romanos 16:25. Gloria a Dios. Gloria a Dios que podemos hacer eso. Que no pudieron hacer lo otro y que los ángeles no lo pueden hacer. Gloria a Dios. Mira, hermano, la gente podría decir, bueno, ¿y usted cómo se salvó? Llegó un ángel y me predicó el evangelio. Esa no es la forma. Un hombre, una mujer, un predicador fue el que me habló el evangelio. Eso es lo que es ahora. No es un ángel viniendo a predicarle a nadie. Usted y yo tenemos un trabajo mejor que el de los ángeles. Gloria a Dios. Tenemos una labor más gloriosa que la labor de los mismos ángeles, que es predicar ese evangelio. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, ellos desean mirar eso. Yo me sorprendo, hermanos. Yo me sorprendo porque el ángel es un anunciador. El ángel es un mensajero. La palabra ángel está en medio de la palabra evangelio. Los ángeles son anunciadores. Un ángel le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y le dijo, muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos, porque irá delante de él con el espíritu y la virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor el pueblo perfecto. Todo eso le dijo un ángel a Zacarías, y con todo eso le estaba oculto el evangelio. Un ángel le habló a María, la madre de Jesús, a la Virgen María, y le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, hijo del Altísimo será llamado, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá cabo. Mire qué revelación tan tremenda la que le da el ángel a la Virgen María. Y aún así, yo me asombro en esa declaración, y aún así pensar que todavía no entendían todo el evangelio. Que seguían viendo el trono de David humanamente, que seguían hablando de la casa de Jacob desde lo terrenal, desde Israel, no desde la salvación por gracia para todo aquel que cree. Todavía me impresiona más, mis hermanos y mis hermanas, que un ángel le dijo a José, pensándole en esto, un ángel del Señor le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está en Mateo 1:20. El ángel sabía que venía el Salvador, sabía que se llamaría Jesús, pero no sabía cómo salvaría. No sabía los tiempos exactos, no sabía la dimensión de esa salvación, no sabía la profundidad de esa salvación, no sabía la gloria de esa salvación, la extensión de esa salvación, no sabía de la misericordia alrededor de esa salvación, de la gracia alrededor de esa salvación. Sabía mucho el ángel, pero no sabía todo del evangelio. Los ángeles, anunciadores, mensajeros de Dios con una gran comisión. La Biblia dice
que los ángeles fueron mensajeros de la ley. Mire Actos capítulo 7. Actos de los Apóstoles capítulo 7. Actos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 53. Que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amén. Los ángeles dieron la ley del Antiguo Testamento. Mire Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Gloria a Dios, hermano. Amén. Le damos la gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: ¿de qué pues sirve la ley? Fue impuesta por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ordenada por ángeles, la ley fue ordenada por ángeles, en mano de un mediador, Moisés. Hermanos, los ángeles dieron la ley, anunciaron la ley, anunciaron del Salvador, pero no entendían las inescrutables riquezas de Dios. No entendían las glorias futuras del Evangelio. Una mujer me decía esta semana: si no puedo guardar los 10 mandamientos, entonces Dios ¿para qué los puso? Porque yo le dije: es que usted no puede guardar los 10 mandamientos. Y esa mujer me dijo: ¿y entonces Dios ¿para qué los puso? Y yo le dije: para que entiendas que eres una pecadora. Para que entiendas que eres una pecadora. Y así como esa mujer no entendía el Evangelio, así los ángeles tampoco entendían todo. Tampoco comprendían todo. Esa mujer no entendía que la ley es la guía para llevarnos a Cristo. Los ángeles son anunciadores, mensajeros. Ellos llevan el mensaje que Dios les da. Y los ángeles son comparados con las estrellas. Mire Job 38:7. Job 38:7. Libro de Job, capítulo 38, versículo 7, dice así. Hablando de la creación, ahí los ángeles son comparados con las estrellas. Cuando todas las estrellas del alba alababan y jubilaban todos los hijos de Dios. Los ángeles, los hijos de Dios ahí, comparados con las estrellas. Las estrellas cuentan en los cielos la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si los ángeles son anunciadores, son mensajeros, son estrellas, ¿qué somos entonces aquellos que anunciamos el Evangelio el día de hoy? Hermanos, igualmente somos como los ángeles. Somos estrellas. Debemos brillar como las estrellas. Los ángeles de las iglesias de revelación. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Qué son los ángeles ahí sino los líderes de las iglesias? Los pastores de las iglesias. ¿Y qué dice la Biblia ahí en Revelación 1:20? Esos ángeles son estrellas. Mire lo que dice Revelación 1:20. Gloria a Dios. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, mis hermanos, nosotros, la iglesia, los pastores, los predicadores, todos los que predicamos el Evangelio, en ese sentido de ser anunciadores, somos ángeles. Somos mensajeros, en ese sentido. No en otro sentido, en ese sentido. De ser anunciadores somos estrellas, somos ángeles, somos mensajeros. ¿Qué dirán ellos? Nosotros no supimos eso y ahora los predicadores sí lo saben. ¿Qué dirán los ángeles literales? Nosotros lo hubiéramos podido anunciar, pero ahora lo anuncian ellos. Entonces los que predicamos el Evangelio somos esas estrellas. El pastor Iván es la estrella de Dios que alumbra en Marinilla. El hermano Fabio es la estrella de Dios que alumbra para Copacabana. El hermano Luis Fernando es la estrella de Dios que alumbra en Barbosa. Usted
Hermano, hermana, es la estrella de Dios que alumbra en su barrio, que alumbra en su casa, que alumbra en su trabajo. Predique el evangelio. Hable del evangelio, que usted es una estrella que Dios puso en ese lugar. Nosotros somos anunciadores, como ángeles, como estrellas. Y los ángeles literales nos miran desde el cielo predicar. En el día de hoy predicamos el misterio oculto de Dios desde los siglos. En el día de hoy predicamos el misterio oculto de Dios desde tiempos eternos. Predicamos las riquezas inescrutables de Cristo. Predicamos la multiforme sabiduría de Dios, gloria a Dios. Predicamos las glorias del evangelio, alabado sea su nombre. Nosotros enseñamos que Cristo vino al mundo, el verbo de Dios vino al mundo, hizo morada con nosotros, caminó entre los hombres, vino, murió, resucitó, dio su sangre para dar vida eterna a todo aquel que cree, para darle vida abundante a todo aquel que cree. Eso lo predicamos como ángeles, como estrellas. Seguimos predicando el evangelio. Y ese evangelio salva, ese evangelio redarguye, ese evangelio da una vida nueva, ese evangelio cambia la mente, ese evangelio cambia el corazón. No podemos dejar de predicar ese evangelio. No tenemos otra visión, no la tenemos. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Y para dónde va la iglesia? A predicar el evangelio. Pastor, ¿cuál es la visión que usted tiene? Predicar el evangelio. ¿Qué más visión tenemos? Si no seguir predicando el evangelio de la gloria de Dios. Somos ángeles, no literalmente pues con alas ni esas cosas, sino que somos anunciadores. Si usted recibe a Cristo, tendrá vida nueva, vida eterna. Me decía un hombre en la iglesia católica donde me criaron, siempre me están hablando de culpas. Desde niño me siento culpable. Desde niño siento a los adultos juzgándome. Desde niño sentía al cura juzgándome. Siempre culpable. No hable, quédese callado, no diga nada. Desde niño mi mamá me pegaba en la boca y me sacaba sangre, me decía ese muchacho, haciéndome sentir culpable. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es libertad. El evangelio de Cristo es para sacarlo de esa vanidad, de esa culpa, de esa ignorancia, para darle vida, para que alabe a Dios, para que bendiga a Dios. Una muchacha me decía, en la iglesia donde iba, el pastor maldecía a la gente porque no llevaban los diezmos. Y ustedes saben que eso pasa. El pastor desde el púlpito regañaba a los que no llevaban el diezmo y decían que eran ladrones, nos acusaba, nos difamaba desde el púlpito. Pero hermano y amigo, el evangelio no es ese. El evangelio no es venir a torturar a la gente. El evangelio no es venir a afligir la conciencia de las personas. Es para que vivamos, para que vivas por aquel que murió por ti. Esos que se alaban a sí mismos, esos que viven tirándole las culpas a la gente y diciéndoles que son mejores que todos los demás, esos son más bien estrellas erráticas, como dice Pedro. Judas, como dice Judas, estrellas erráticas, fieras ondas del mar, árboles marchitos en otoño. No, es que me encanta como les dice, árboles marchitos como el otoño, sin fruto. Estrellas erráticas, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas. Esos son esos predicadores de ese falso evangelio. Le damos la gloria a Dios, que nos da libertad, que nos da bendición, que nos bendice con su palabra. Le damos la gloria a Dios. Porque un día creíamos, sí, yo necesito toda la pureza. No, lo que usted necesita es a Cristo. Eso es lo que necesita. Sí, yo necesito esa religión. No, usted no necesita ninguna religión. Lo que usted necesita es a Cristo. Sí, yo necesito ese grupo que allá se están haciendo bien las cosas. No, usted no necesita ningún grupo. Usted lo que necesita es a Cristo Jesús. Ni siquiera esta iglesia le puede dar libertad. Solamente Cristo da la libertad. Yo le doy la gloria a Dios, hermano. Yo como ángel de Dios, en ese sentido, vengo a anunciar la buena noticia. A decir que Cristo no viene a destruirte, sino a edificarte.
a decir que Cristo quiere sacarte de esa frustración, de esa depresión, de esa insensibilidad que algunos quisieron poner en tu vida. A decir que Cristo viene a darte libertad. Los ángeles, los querubines, quisieran anunciar esto, pero no pueden. Quisieran anunciar lo que nosotros anunciamos, pero no pueden. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, puso 2 luminares, ¿cierto? 2 luminares. El luminar más grande, el sol, para el día, y el luminar pequeño. ¿Y sabe quiénes son los luminares ahora? Nosotros. Nosotros somos luminares. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una raza torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Usted es una estrella, hermano, hermana. Es un ángel de Dios. Tiene el mensaje más grande que puede tener alguien. Lo está predicando. Y si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo. Deje atrás esa vida de pecado y de culpa y dañina que está teniendo y crea en Cristo. Para que también sea un luminar en este mundo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria.